primero, que un gobernador no ideológico le es mucho más sencillo manejar el tema, la procesabilidad y la operacionalidad del proceso. Y número dos, que habría que abrir dos frentes simultáneos. Un frente en los Estados Unidos, que yo propongo que sea la oficina de PRAFA en Washington, liderada por el líder de la fórmula de estatus que ganó. O sea, que usted es de los que piensa que PRAFA debe seguir viva. Bueno, debe seguir transformadamente viva. ¿Cómo se transformaría? ¿Cómo se transformaría? Bueno, ¿Qué haría usted con PRAFA? Aquí tienes un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos que una vez se celebre el plebiscito en Puerto Rico, gane la fórmula que gane, tenemos que empezar a hacer un lobbying muy profundo, no solamente en el Congreso, no solamente en el Senado, en las agencias federales, en los municipios, en los estados, y la oficina de PRAFA crearía ese equipo multidisciplinario para adelantar y para promover la decisión del pueblo, sea estadidad o sea independencia. ¿Y qué hace el comisionado residente? El comisionado residente, eso... Porque ese es nuestro representante... Tendríamos que ir un poco a la ley FORA. Porque ese es nuestro representante oficial en Washington. Bueno, el comisionado residente tendríamos que ir un poco atrás a la ley FORA, que en el 1900 sabemos que se nombró porque no había mucha distancia entre Washington y Puerto Rico, no tiene voz, no tiene voto. ¿Pero usted le reconoce más poder a PRAFA que al comisionado residente? No, la palabra no es poder, rol. El rol de disciplinar. Es más importante el de PRAFA que el del comisionado. De esa institución dentro de la Oficina de Asuntos Federales en Puerto Rico, promoviendo el resultado del plebiscito. Porque cualquier gobernador puede decir, si gana la fórmula de estadidad, yo la voy a promover. Pero ¿cómo la vas a promover? ¿Qué vas a hacer para promoverla? ¿Y cómo la promovería PRAFA? Bueno, ahí que voy. Tú creas un equipo multidisciplinario liderado por la persona que ganó el plebiscito. Si es el PNP o si es la estadidad, pues sería Ricardo Rosselló. Y si es la independencia, pues sería María de Lourdes Santiago. Esas dos personas liderarían la oficina de Puerto Rico enfocada en promover, en informar, en concienciar a la nación americana sobre la decisión de los puertorriqueños. Su respuesta deja claro que usted favorece un plebiscito independencia-estadidad. Oh, yo creo en los nombres y los apellidos. Ya se colgó esa medida en la Cámara. Bueno, por amor a Dios. ¿Acaso alguna vez hemos visto que la legislatura puertorriqueña avala algo que sea en beneficio de o en beneficio de unos pocos? Así que Manuel Sidre favorece una consulta a estadidad de independencia. Muy clara. Y soy claro en esto. Es avalada por el Congreso, pero avalada por el Congreso significa no solamente que el Congreso me diga, sí, lo que ustedes deciden yo lo voy a cumplir. No, escríbeme en blanco y negro cuál es la estadidad que yo voy a votar. Y escríbeme en blanco y negro, o yo voy a escribirte en blanco y negro, la independencia que yo voy a votar. Claro, eso es una consulta vinculante. Sobre ese particular, conversábamos con varios líderes independentistas, con Cox Salomar y otros, y todos coincidían en que la consulta, ninguna de las dos consultas que está sobre la mesa, incluyendo la que se colgó ayer, es una buena consulta porque ninguna es una consulta vinculante con el Congreso, que era un ejercicio estrictamente criollo donde la legislatura decía, vamos a volver a preguntar otra vez, pero el Congreso no me ha dicho si está de acuerdo con nada. Eso es así, pero en mi caso fui claro, avalada, tú usas mejor que yo la palabra vinculante, tiene que ser vinculante al Congreso. ¿Y esos proyectos que están sobre la mesa, incluyendo el que se colgó ayer, ¿a usted le parecía vinculante o no? No, definitivamente que no. Es más, yo te voy a decir más. Yo estaba bajo la impresión, y estoy seguro que la mayoría de los puertorriqueños estamos igual, que la posición oficial del Partido Nuevo Progresista es que ya ese asunto era asunto resuelto, que se había visto en las elecciones del 2012 con una mayoría, dicho por ellos, sí, y que el día que ganaran las elecciones iban a presentar un proyecto de inclusión con un plantel en sí. De hecho, el PNP estaba dividido en eso porque Pierluisi favorecía una consulta estadidad sí o no. Pues entonces yo creo que me has contestado la pregunta. Y de hecho, Ricky Rosselló favorecía la consulta estadidad sí o no en el 2012, pero ahora cambió. Aparentemente que sí. Lo que pasa de hecho, firmó una carta con Héctor Ferrer y le pidieron al gobernador que hiciera la consulta. Porque hay algo que dentro de todo este proceso, y yo espero nunca caer en eso, es que el voto seduce. Es que el voto hace cambiar un montón de cosas diferentes, ¿verdad? Pero la realidad, mi percepción como hombre responsable, yo estaba bajo la impresión de que el grupo del doctor Rosselló, obviamente presidente del Partido Nuevo Progresista, era el asunto resuelto, inclusión, un documento de inclusión y el plan Tennessee. Y yo también estaba claro que el proyecto del presidente del Partido Popular, el doctor David Duenier, también era estadidad sí o no. Y como también estaba claro que el proyecto de Pierluisi era estadidad sí o no. Pero
los tres elementos que yo te acabo de traer aquí eran importantes en un momento dado. Hoy son trascendental, porque hoy el mudo habló. El mudo habló. Así que, como el mudo habló, de eso se basa a que la cantidad de personas que depusieron en las vistas de la ONU, claro. A eso se basa el reverbero que se ha formado, a eso se basa, vamos a exigir estadidad de independencia. Yo creo que el proceso tiene que ser vinculante, pero se me quedó una pata que... O sea, que estadidad de independencia, pero con el compromiso del Congreso. Para que tú sepas por qué votar. ¿Y cómo logramos ese compromiso? Porque ahí está ahí es que la puerca... ahí ponche el rabo. Porque Estados Unidos siempre ha estado como, mira, allá ustedes con su pataleteo local, yo para allá no me meto. Pero voy a hacer un punto de tenerme aquí y que el puertorriqueño entienda claro que este asunto de la colonia, del territorio, no responde a que Puerto Rico le llegó la hora de definirse, que los Estados Unidos han visto que es la hora. Eso no es así. Esto llegó porque el país está quebrado y porque hay a la puerta de la esquina una Junta de Control Fiscal Federal que viene a regir los destinos financieros, económicos y en algunos casos eleccionarios del país. Ante esa realidad, yo estoy completamente convencido, Julio, y tú lo sabes el pueblo, que si no hubiese sido el elemento económico, este tema se seguía dejando posponiendo, como siempre. Lo seguía posponiendo el Congreso. Y nosotros. Bueno, claro, y eso ha obligado a que quien no admitía que lo que vivimos es una colonia lo tenga que admitir, porque no ha quedado más remedio. Seguro, por eso es que otra vez nos volvieron a imponer lo que tenemos que hacer. Así que tenemos ante nosotros una oportunidad, que es mi llamado, a sentarnos en la misma mesa. Yo espero que me incluyan, ¿verdad? Y que me inviten a esas reuniones, de manera tal que le podamos llevar de la mano al Congreso las dos propuestas de estadidad e independencia. Y entonces, ¿cómo otra vez retomando la pregunta, cómo convencemos a Washington de que se obligue al resultado de esa consulta? Bueno, una es mucho más fácil. ¿Cuál? Fácil. La soberana es mucho más fácil. Ahí no hay que convencerlo. No hay que convencerlo, por amor a Dios, pero por eso es que tenemos. Pero una cosa que es importante, hay que buscar la forma que el sector soberanista del país lleve de la mesa una propuesta de desarrollo económico, de país de oportunidades, y que le explique al país cómo va a manejar el asunto de la ciudadanía, de la ayuda federal, que entre otras cosas han sido los dos elementos más relevantes en los últimos días en la discusión. Y del lado estadista hay que llevar un proyecto que explique cómo Puerto Rico va a ser un país competitivo, siendo una isla, con un salario mínimo federal, con las regulaciones federales, con el cumplimiento de impuestos federales, cómo vamos a poder ser competitivos de manera tal que el país libre y soberano vote por la fórmula que verdaderamente le conviene como ciudadano de este país. Y esa fórmula...